¿Cómo están mi gente tridimensional de YouTube? Yo bien, como siempre. Pero bueno, para no alargar mucho esto, tenemos que dar el crédito al creador de este fanfic, y se llama Enacosblue y el fanfic se llama Rey Espíritu. El link de la historia tanto como del creador estarán abajo para que puedan ver y quizás darle una oportunidad. Así que ya se la saben, no olviden suscribirse, denle like y darle a la campanita para que no se pierdan unos de mis vídeos y comente. Tanto como Re:Zero y este fanfic no es de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos creadores. Rey Espíritu. Capítulo 2. Intervención espiritual. Subaru estaba sentado en un escritorio demasiado grande para él, con una pluma en la mano y una hoja de pergamino en blanco frente a él. El Dr. Ginny caminaba de un lado a otro, sosteniendo un libro antiguo y grueso que parecía pesar tanto como el propio Subaru. Muy bien, muchacho, dijo Ginny, dejando caer el libro sobre el escritorio con un fuerte golpe. Empecemos por lo sencillo. Nombra las 4 naciones más importantes del mundo. Subaru parpadeó, con expresión de total desconcierto. ¿Japón? Ginny se quedó paralizado a mitad de paso, girándose lentamente para encararlo con una expresión de exagerada decepción. ¿Qué demonios es Japón? Espetó, alzando las manos al aire. Incorrecto. Siguiente pregunta. Se inclinó hacia Subaru, señalándolo dramáticamente. ¿Cuál es la principal fuente de maná en el mundo natural? Subaru parpadeó de nuevo. ¿Baterías? A Ginny casi se le cae el monóculo mientras retrocedía tambaleándose con fingido horror. Pilas. Pilas. Chico, ¿qué sabes tú? Subaru se encogió de hombros con impotencia, hundiéndose en su silla. Nada. Admitió. Ginny dejó escapar un gemido y se cubrió el rostro con las manos. Por todos los cielos, esto va a ser un viaje muy largo. La siguiente escena mostraba a Subaru sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con las palmas extendidas, mientras Ginny lo observaba con atención. Siente el flujo de maná a tu alrededor, le indicó Ginny con un tono inusualmente serio. Está por todas partes. En el aire, en la tierra, incluso en la nieve. Deja que te atraviese, como un río que fluye por tu interior. Subaru frunció el ceño, concentrado, y sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras intentaba hacer lo que fuera que Ginny le pidiera. No siento nada, murmuró. Ginny puso los ojos en blanco. Claro que no. Lo estás haciendo mal. Inténtalo de nuevo. Se agachó, tomó las manos de Subaru y las recolocó. Relaja los hombros, respira con calma y concéntrate. Subaru suspiró y cerró los ojos. Permaneció inmóvil durante un largo rato, con el ceño fruncido, profundamente concentrado. La habitación quedó en silencio. El leve susurro del viento era el único ruido de fondo. Entonces el estómago de Subaru dejó escapar un fuerte gruñido. Ginny suspiró y se puso de pie de repente. ¿Qué sabes ahora sobre el flujo de maná? Subaru alzó la vista con timidez. ¿Que tengo hambre? Ginny gimió, lanzando su bastón al aire. Nada. No sabes nada. En el siguiente segmento, Subaru daba vueltas corriendo por el patio nevado de la finca. Su aliento era visible en el aire frío. Ginny, bien abrigado con un grueso abrigo, permanecía al borde, dando órdenes a gritos. Más rápido, muchacho. Gritó Ginny, señalando con su bastón. A ese ritmo nunca alcanzarás tu máximo potencial. Subaru, jadeando y temblando, gritó. Tengo 8 años. ¿Qué quieren de mí? Para ser mejor. Replicó Ginny. Finalmente, retomaron los fundamentos de la invocación de espíritus. Subaru se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con las manos entrelazadas, repitiendo el mantra que Ginny le había inculcado. Espíritus, vengan, murmuró con voz baja e insegura. Ginny estaba detrás de él, con los brazos cruzados, asintiendo con aprobación. Bien, bien. Sigue así. Por un instante, no pasó nada. Luego, una tenue esfera apareció fugazmente, flotando frente a Subaru. Su rostro se iluminó de emoción. Lo logré. Exclamó. Pero antes de que pudiera celebrar, el orbe se desvaneció con un suave chasquido. Ginny se quedó mirando un instante, luego suspiró profundamente. ¿Qué sabes ahora? Subaru gimió. Que necesito más práctica. Exacto. Exclamó Ginny, aplaudiendo. Al menos estás aprendiendo algo, muchacho. El montaje terminó con Subaru desplomándose exhausto sobre el sofá negro, su pequeño cuerpo hundiéndose en los cojines mientras gemía. Esto es lo peor. Ginny lo miraba desde arriba, con una sonrisa de oreja a oreja. Tonterías, muchacho. Lo estás haciendo espléndidamente.
Dentro de poco serás la envidia de todos los usuarios de espíritus de la región. Subaru hundió la cara en la almohada, y con voz apagada gimió. Ni siquiera pedí esto. Más tarde ese día, Subaru estaba tumbado en el sofá, completamente exhausto. Su pequeño cuerpo se hundió en los cojines, echó la cabeza hacia atrás mientras soltaba un largo y dramático suspiro. El entrenamiento había sido implacable, y se sentía como si hubiera corrido una maratón cuesta arriba, descalzo. Lublick entró en la habitación con una toalla caliente en una mano y una taza de chocolate caliente humeante en la otra. Con una leve risa, le puso la toalla en la frente a Subaru. ¿Cómo estás, chico? Subaru gimió, apenas levantando la cabeza para responder. Nunca quise entrenar, murmuró, con la voz cargada de la exagerada tristeza propia de un niño de 8 años. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Antes de que Lublick pudiera responder, una voz atronadora resonó desde el salón. Porque, muchacho, serás mi alumno estrella. El doctor Ginny entró en la habitación con su habitual teatralidad, su monóculo brillando a la luz del fuego mientras se apoyaba en su bastón, sonriendo de oreja a oreja. Subaru se cubrió la cara con las manos y dejó escapar un largo y arrastrado «¿Por qué?». El doctor dio un paso al frente, golpeando rítmicamente el suelo con su bastón. «Déjame preguntarte algo, muchacho», dijo, con un tono de repente serio. ¿Tienes algún otro lugar a donde ir? ¿Una familia que te espere? ¿Un hogar al que regresar? Subaru se quedó paralizado. La pregunta le atravesó el cansancio. Dudó, aferrándose con sus pequeñas manos a la toalla caliente mientras pensaba en la familia que había dejado atrás. Su voz fue apenas un susurro cuando finalmente admitió. No lo creo. Ginny asintió con sabiduría, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Entonces el asunto está zanjado, declaró, gesticulando grandilocuentemente con su bastón. Te tomaré bajo mi protección y te moldearé hasta convertirte en el mejor usuario de artes espirituales que este mundo haya visto jamás. Tienes talento, muchacho, y el talento debe cultivarse, no forjarse, a través de pruebas brutales. Lublick arqueó una ceja, con los brazos cruzados. Quizás deberías ser un poco más indulgente con él, padre. Solo es un niño. ¿De la misma forma que te crié?, replicó Ginny, escandalizado. Absurdo. Agitó su bastón dramáticamente. Mira cómo has salido. Perfectamente capaz, si me permiten decirlo. Y ahora este chico, este prodigio, no será diferente. Subaru, aún desplomado en el sofá, volvió a quejarse. Ni siquiera sé qué significa Popostreous, murmuró. Ginny ignoró por completo el comentario y se inclinó sobre Subaru con una sonrisa casi maníaca. Recuerda mis palabras, Natsuki Subaru, algún día me lo agradecerás. Hoy eres una niña cansada, pero mañana serás una leyenda. Subaru asomó la cabeza por debajo de la toalla, mirando al médico con desgana. ¿Puede esperar mañana hasta la semana que viene?, murmuró. Lublick soltó una risita y negó con la cabeza. Te espera un trabajo duro, Subaru, dijo con tono ligero. Pero estarás bien. Subaru volvió a quejarse, esta vez más fuerte, pero en el fondo sentía un atisbo de esperanza. Quizá, solo quizá, encontraría su lugar en este extraño mundo nuevo. Aunque eso implicara lidiar con médicos excéntricos y un entrenamiento implacable. Tras varios días de entrenamiento extenuante, Subaru volvió a desplomarse en el sofá, quejándose exageradamente de sus brazos y piernas doloridos. Los ejercicios habían sido implacables. Pruebas de resistencia, concentración y lo que parecían imposibles ejercicios de maná. Pero hoy le esperaba algo diferente. El doctor Ginny irrumpió en la habitación con su habitual teatralidad, su monóculo reluciente y su bastón golpeando el suelo con determinación. Levántate, muchacho, anunció con voz atronadora. Hoy saldremos de aquí. Subaru se animó de inmediato, olvidando su cansancio. ¿En serio? ¿Quieres decir que puedo salir de esta casa? El doctor sonrió, su entusiasmo contagioso. En efecto. Hoy nos dirigimos al corazón de la civilización, la capital de Gusteco, Glacia. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par, y la emoción iluminó su rostro. La capital. Suena genial. Se incorporó rápidamente, haciendo una mueca de dolor al notar que sus músculos doloridos protestaban por el movimiento. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Es enorme? ¿Hay tiendas? ¿Hay? Ginny levantó la mano, interrumpiendo el torrente de preguntas de Subaru. Paciencia, muchacho. Glacia es una gran ciudad, sí, pero tenemos un propósito. Primero, visitaremos la iglesia, un lugar de inmensa importancia para esta nación.
Debes comprender los fundamentos espirituales y culturales de Gusteco si quieres prosperar aquí. Subaru ladeó la cabeza, la curiosidad superando por un instante su entusiasmo. ¿La iglesia? ¿Es, digamos, realmente importante? Es vital, dijo Ginny con firmeza. Es el centro de la fe y el poder, donde la gente rinde culto a Odlas y a los espíritus que guían esta tierra. Si quieres practicar las artes espirituales como es debido, tendrás que comprenderlo. Subaru asintió lentamente, aunque la idea de visitar una iglesia no le resultaba tan emocionante como había esperado. ¿De acuerdo y después? La sonrisa de Ginny se ensanchó. Después, pasaremos por el mercado a comprar algunos libros. Necesitarás material de estudio si quieres ponerte al día con tus conocimientos del mundo. El entusiasmo de Subaru decayó un poco. ¿Libros? Repitió con voz monótona. ¿Me estás obligando a estudiar más? Por supuesto. Exclamó Ginny, golpeando el suelo con su bastón con énfasis. Tu potencial no se desarrollará solo, muchacho. Y has demostrado que aún tienes mucho que aprender. Subaru suspiró y se dejó caer en el sofá con un gemido. Siempre encuentras la manera de arruinar la diversión. Ginny soltó una risita, claramente indiferente a las quejas de Subaru. Tonterías. Lo disfrutarás, te lo prometo. Prepárate. Salimos en menos de una hora. Cuando el doctor se dio la vuelta para marcharse, Subaru lo miró fijamente, con una mezcla de temor y emoción bulliendo en su pecho. La capital de Glacia sonaba como una oportunidad para por fin conocer mejor aquel extraño mundo nuevo. Aunque implicara clases y libros de estudio, no pudo evitar sentir un destello de anticipación. Quizá, solo quizá, aquel día resultaría ser algo especial. El viaje a Glacia fue una travesía por un paisaje esculpido por el hielo y el tiempo. El camino serpenteaba entre densos bosques helados, con árboles imponentes envueltos en una escarcha brillante. Sus ramas se extendían hacia el cielo como esculturas cristalinas, centelleando bajo la pálida luz del sol. La nieve cubría el suelo en capas prístinas, amortiguando el sonido de los pasos y las ruedas de los carruajes. De vez en cuando, una ráfaga de viento silbaba entre los árboles, haciendo que una lluvia de copos de nieve cayera como diminutas estrellas. Subaru miró por la ventanilla del carruaje, su aliento empañando la pequeña ventana mientras contemplaba la belleza sobrenatural del páramo helado. Nunca había visto nada igual, vasto, silencioso e intacto. Era a la vez sobrecogedor e impresionante, un mundo que parecía sumido en un invierno eterno. Tras horas de viaje, los árboles comenzaron a escasear y, a lo lejos, Subaru divisó Glacia por primera vez. La capital de Gusteco emergía de la nieve como una joya resplandeciente. Imponentes agujas de hielo y piedra perforaban el cielo, reflejando la luz del sol en deslumbrantes patrones. La ciudad se extendía hasta el horizonte, su arquitectura fundiéndose a la perfección con la escarcha circundante. Las calles estaban flanqueadas por estructuras cristalinas que parecían brillar tenuemente, incluso a plena luz del día, y el bullicio de la gente añadía calidez a la gélida grandeza del paisaje. Al entrar en la ciudad, Subaru estiró el cuello para contemplar el paisaje. Estatuas cubiertas de escarcha flanqueaban las anchas calles, y los mercados bullían de actividad a pesar del frío. Los vendedores pregonaban sus productos, su aliento visible en el aire gélido, mientras carretas cargadas de mercancía avanzaban sobre adoquines resbaladizos por el hielo. Era una extraña mezcla de belleza y vida. El frío omnipresente, pero no agobiante. En el corazón de Glacia se alzaba la gran iglesia, una imponente estructura de piedra blanca y hielo que brillaba como un faro contra el cielo pálido. Sus agujas se elevaban a una altura imposible, adornadas con intrincadas tallas de espíritus y runas que parecían centellear tenuemente con su propia luz. Las vidrieras representaban escenas de Odlas y los espíritus en colores vibrantes que contrastaban nítidamente con el fondo helado. El doctor Ginny acompañó a Subaru al interior, golpeando con su bastón el suelo de piedra pulida mientras comenzaba su discurso. Este, muchacho, dijo, con su voz resonando en el vasto espacio, es el templo de Odlas, el corazón espiritual de Gusteco. Aquí, la gente ofrece sus plegarias a Odlas, el gran espíritu que gobierna toda la vida y la magia. Estas paredes albergan siglos de fe, tradición y reverencia. El aire mismo está impregnado de las bendiciones de los espíritus. Mientras Ginny continuaba su detallada descripción, con una voz cada vez más apasionada, la atención de Subaru comenzó a dispersarse. La inmensidad del lugar era abrumadora. Filas interminables de bancos se extendían ante él, repletas de fieles que murmuraban oraciones.
El techo se arqueaba majestuosamente, adornado con murales de espíritus arremolinados y estrellas fugaces. Lámparas de araña de cristal esmerilado colgaban del techo, proyectando un suave y etéreo resplandor en la sala. Pero no fue la grandeza de la iglesia lo que realmente captó la atención de Subaru. Su mirada se desvió hacia la fila de bancos opuesta, donde una chica de su edad estaba sentada en silencio, con las manos pulcramente entrelazadas sobre el regazo. Tenía el pelo largo y azul que le caía en suaves ondas por la espalda y unos ojos grises y dulces que parecían reflejar la luz de las lámparas de araña de la iglesia. Ella lo notó casi de inmediato y esbozó una dulce sonrisa. El rostro de Subaru se puso rojo como un tomate, su corazón dio un vuelco y rápidamente se giró, fingiendo estar absorto en el mural más cercano. ¿Qué fue eso?, pensó, con el pulso acelerado. ¿Por qué me sonrió? El doctor Ginny, perspicaz como siempre, captó el repentino cambio de actitud del chico. Interrumpió su clase, se inclinó hacia él con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa?, preguntó con tono burlón. ¿Distraído, eh? Subaru tartamudeó, intentando restarle importancia. No. Yo solo estaba, mirando el dibujo. Ginny siguió la mirada de Subaru y vio a la chica. Soltó una risita cómplice y negó con la cabeza. No tienes tiempo para eso, muchacho. Le reprendió, dándole un ligero golpecito en la frente con su bastón. Deberías concentrarte en los espíritus y en tus estudios, no en lo que sea eso. Subaru gimió, frotándose la frente y murmurando entre dientes. No estaba haciendo nada. Los ojos de Ginny brillaron con diversión mientras él continuaba su explicación sobre la iglesia, pero Subaru no pudo evitar volver a mirarla. Ella seguía sonriendo, con una mirada dulce y curiosa, y Subaru sintió que sus mejillas se ruborizaban de nuevo mientras apartaba la vista rápidamente. «Concéntrate, muchacho», gritó Ginny, haciendo que Subaru volviera a prestar atención. «Estamos aquí para aprender, no para soñar despiertos». Subaru suspiró, resignándose al ritmo implacable del doctor. Pero mientras seguía a Ginny al interior de la iglesia, no podía sacudirse la sensación de que aquel breve encuentro le había dejado una impresión mucho más profunda que toda la grandeza que lo rodeaba. El doctor Ginny guió a Subaru por las bulliciosas calles del mercado de Glacia, golpeando rítmicamente el adoquinado helado con su bastón. El aire estaba impregnado de los animados sonidos de los vendedores pregonando sus mercancías, el traqueteo de los carros y las risas ocasionales de los niños que jugaban cerca. Para Subaru, la vibrante energía del mercado era una grata distracción de las interminables clases y simulacros de entrenamiento. Al pasar junto a un grupo de niños que jugaban en la nieve, a Subaru se le iluminaron los ojos. Los niños se lanzaban bolas de nieve, y sus risas resonaban por encima del bullicio del mercado. Subaru aminoró el paso. Sus pequeños pies crujían en la nieve mientras miraba con anhelo al grupo. Por un instante, su cansancio se desvaneció, reemplazado por el simple e inocente deseo de unirse a ellos. Dio un paso vacilante hacia ellos, esbozando una sonrisa. «Hola». Antes de que pudiera terminar, un fuerte golpe resonó en sus brazos, casi haciéndolo caer. Subaru se tambaleó, apenas logrando atrapar el enorme libro que la doctora Ginny le había dejado caer sin miramientos. «Presta atención, muchacho», gritó el doctor, con tono cortante pero no hiriente. «Tienes cosas más importantes en las que concentrarte». Subaru bajó la mirada hacia el libro que sostenía en brazos. Su gruesa cubierta de cuero parecía pesar tanto como él. «¿Para qué sirve esto?», preguntó con voz tensa, mientras intentaba mantener el equilibrio. Ginny no respondió de inmediato. En cambio, tomó otros 2 tomos igual de enormes de un puesto cercano y los dejó caer encima del primero. Subaru tropezó, y sus rodillas flaquearon ligeramente mientras intentaba recuperar el equilibrio. «Estos», dijo Ginny, señalando con un gesto grandilocuente la pila de libros que Subaru apenas sostenía, «son tus materiales de estudio. Historia, teoría del maná y una guía introductoria a las artes espirituales. Lectura esencial para cualquier aspirante a usuario de espíritus». Subaru se balanceaba de un lado a otro, esforzándose al máximo para evitar que la precaria pila se derrumbara. «Ni siquiera puedo cargar con esto», protestó con la voz amortiguada por la pila. «Entonces considéralo acondicionamiento», exclamó Ginny con una sonrisa, golpeando el empedrado con su bastón. «Fortalece tanto la mente como el cuerpo. Un verdadero practicante de las artes espirituales debe ser integral. Pero si tengo 8 años», gritó Subaru, tambaleándose hacia un lado mientras intentaba recuperar el equilibrio. «No soy un burro». Ginny soltó una risita, claramente indiferente a las quejas de Subaru.
Tonterías. Ya me lo agradecerás. Ahora, espabila. Se giró y echó a andar a paso ligero por la calle del mercado, dejando a Subaru corriendo tras él, con los libros balanceándose peligrosamente en sus brazos. Al pasar junto al grupo de niños que aún jugaban en la nieve, Subaru los miró con nostalgia, vacilando un poco. Uno de los niños lo vio, con la bola de nieve en pleno lanzamiento, y lo observó con curiosidad. Subaru solo pudo encogerse de hombros con timidez antes de volver a avanzar a trompicones, casi dejando caer los libros mientras se apresuraba a seguir el paso del doctor. «Concéntrate, muchacho», gritó Ginny por encima del hombro. «Tenemos mucho que hacer y el día no espera a nadie». Subaru gimió, acomodándose la pila de cosas en los brazos y murmurando entre dientes. «Más vale que esto valga la pena». Detrás de él, las risas de la pelea de bolas de nieve se desvanecieron en la distancia, un recuerdo agridulce de la infancia que comenzaba a dejar atrás. Cuando regresaron a la finca, Subaru prácticamente arrastraba los pies, con los brazos doloridos de cargar la pila de pesados libros por el bullicioso mercado. Dejó escapar un largo suspiro de alivio al entrar tambaleándose por la puerta, deseando desplomarse en el sofá y olvidar las tribulaciones del día. Pero el doctor Ginny tenía otros planes. «Ni se te ocurra tumbarte, muchacho», ladró el doctor, señalando con su bastón hacia la mesa del comedor. «Siéntate. Tenemos trabajo que hacer». Subaru se quedó paralizado a mitad de camino, con los hombros caídos mientras gemía dramáticamente. «No me lo puedo creer, ¿acaso no puedo descansar una vez?» «La mente no descansa, y tú tampoco deberías», respondió Ginny con naturalidad, agitando de nuevo su bastón hacia la mesa. «Ahora, siéntate». A regañadientes, Subaru se acercó arrastrándose y se dejó caer en una silla, desplomándose hacia adelante con la barbilla apoyada en la mesa. Sentía los párpados pesados, pero Ginny ignoró su evidente cansancio mientras colocaba con un fuerte golpe uno de los libros que Subaru había tenido dificultades para cargar antes. «Dime», dijo Ginny, ajustándose el monóculo e inclinándose ligeramente hacia adelante, «¿puedes leer esto?» Subaru parpadeó mirando el libro, cuya portada estaba adornada con símbolos intrincados que no lograba comprender. Dudó, sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían de vergüenza. No», admitió en voz baja, moviéndose inquieto en su asiento. «No puedo». Ginny ladeó la cabeza, con expresión curiosa pero no hostil. ¿Y sabes leer y escribir, muchacho? ¿O tenemos que empezar desde cero?» Subaru se enderezó un poco, y su rostro se sonrojó aún más. «Sé leer», dijo rápidamente, a la defensiva. «Solo que no este idioma». «Ah, ¿sí?» Ginny arqueó una ceja, intrigada. «¿Y qué idioma sabes leer?» «Japonés», dijo Subaru con vacilación, la palabra extranjera y extraña en su boca. Ginny frunció el ceño. Su monóculo brilló mientras se lo ajustaba. «¿Japonés? ¿Es otra de tus excusas infantiles? ¿Algún idioma imaginario?» «No es imaginario», replicó Subaru, pasando de la vergüenza a la indignación. «Es real. Es donde vengo». El doctor tarareó pensativo, golpeándose la barbilla con el bastón mientras reflexionaba en voz alta. «Fascinante. Nunca había oído hablar de un lugar así. Japonés HM. Me suena a disparate, pero da igual». Hizo un gesto de desdén con la mano, suavizando ligeramente su tono. «Sea real o no, eso no cambia el hecho de que necesitas aprender nuestro idioma. No puedes fiarte solo de tu intuición, muchacho. La comunicación es la base del conocimiento». Subaru suspiró y se recostó en su silla. «Genial. Más cosas que desconozco». Ginny soltó una risita y le dio una palmadita en la cabeza a Subaru con sorprendente ternura. «No te enfurruñes. Eres joven. Lo aprenderás más rápido de lo que crees». Sacó una hoja de pergamino en blanco y una pluma, y las colocó frente a Subaru. «Empecemos por lo básico. Estos son los caracteres principales de nuestro idioma». Subaru escuchó mientras Ginny comenzaba a explicar los símbolos y sus significados, con voz firme y paciente. Al principio, le resultó abrumador. Las formas y los sonidos le eran completamente ajenos. Pero a medida que el doctor lo guiaba paso a paso, Subaru empezó a comprender poco a poco. No era fácil, y su escritura era desordenada, pero era un comienzo. Al terminar la clase, Subaru estaba mareado, pero no podía negar la pequeña sensación de logro que sentía. Por mucho que le costara admitirlo, los métodos excéntricos de Ginny empezaban a influirle. Más tarde esa noche, Subaru yacía en la tranquila oscuridad de su habitación, la tenue luz de la luna filtrándose por la gran ventana y proyectando suaves sombras en el suelo.
La tormenta había amainado, dejando tras de sí una serena quietud, pero la mente de Subaru distaba mucho de estar en calma. Su pequeño cuerpo se acurrucaba bajo gruesas mantas, con las manos entrelazadas tras la cabeza mientras contemplaba las vigas de madera del techo. Exhaló lenta y profundamente, con los pensamientos arremolinándose de una forma que le parecía demasiado grande para su yo de 8 años. Todo lo que había ocurrido desde su llegada a Gusteco se desplegaba en su mente como un sueño fragmentado. El frío, los espíritus, Lublik, el Dr. Ginny, la grandiosa ciudad de Glacia, y ahora esta extraña nueva vida de entrenamiento y aprendizaje implacables. Todo le resultaba abrumador, como si una corriente incontrolable lo arrastrara. Pero esa noche, a solas en la tranquilidad de su habitación, se permitió detenerse a pensar. ¿Cómo llegué aquí? Se preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. Un instante estaba en casa, y al siguiente nada. Desperté en la nieve, y todo era diferente. El recuerdo de aquel primer momento, de estar tumbado en la nieve, con frío y solo, le oprimió el pecho. Pensó en sus padres, en su cálida casa, en las risas y el amor que había dado por sentado. Mamá, papá, ¿qué estáis haciendo ahora? ¿Me estáis buscando? ¿Estáis bien? Sintió una punzada de culpa, deseando poder contactar con ellos de alguna manera, hacerles saber que estaba vivo. Su mirada se dirigió a la ventana, donde la nieve brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Pero no puedo volver. Al menos, no ahora. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente seguir adelante? Suspiró, pensando en quienes lo habían acogido. Lublik, con su presencia tranquila y constante, siempre pendiente de que Subaru estuviera bien atendido, incluso cuando el entrenamiento se ponía duro. Y el Dr. Ginny, tan excéntrico e imponente como era, siempre impulsándolo hacia algo más grande, aunque Subaru aún no lo comprendiera del todo. Y luego estaban los espíritus. Las lucecitas que lo habían salvado cuando creía que toda esperanza estaba perdida. El recuerdo de su calor le hizo sonreír levemente. No solo le habían salvado la vida, le habían hecho sentir que no estaba del todo solo en este mundo extraño. Tal vez aún no lo entiendo todo, pensó Subaru, con el rostro serio mientras miraba al techo. Pero si algo he aprendido, es que no puedo quedarme de brazos cruzados esperando a que las cosas cambien. Si todavía no puedo volver a casa, entonces tendré que averiguar qué se supone que debo hacer aquí. No era el tipo de pensamiento con el que un niño de 8 años debería lidiar, pero Subaru no era un niño cualquiera. Incluso él podía sentir que su vida se había transformado en algo extraordinario y que no había vuelta atrás a la sencillez de antes. Mientras la nieve caía suavemente afuera, Subaru cerró los ojos, esbozando una leve sonrisa. Mañana puede ser difícil, pero lo superaré. He llegado hasta aquí, ¿no? Y con eso, se quedó dormido, con la tranquila determinación de un chico que comenzaba a labrarse su camino en un mundo que había intentado dejarlo atrás. Subaru se despertó sobresaltado por los fuertes y rítmicos golpes que resonaban por toda la casa. Se incorporó aturdido en la cama, frotándose los ojos para quitarse el sueño, mientras oía voces apresuradas y apagadas. Por el tono, supo de inmediato que el Dr. Ginny estaba al mando. Su inconfundible voz, exasperada, se alzaba por encima del bullicio. Señora Aselia, resonó la voz del doctor, indignada y cortante, debe saber que es de mala educación irrumpir en el lugar de residencia de alguien. Las palabras quedaron interrumpidas por el repentino estruendo de la puerta de su habitación al abrirse de golpe con sorprendente fuerza, chocando contra la pared. Subaru parpadeó, sobresaltado, al ver la figura de una mujer enmarcada en el umbral. Era impactante. Su sedoso cabello gris azulado caía con gracia sobre sus hombros, y su suave textura capturaba la luz y brillaba tenuemente. Sus ojos azul claro, penetrantes al principio, se clavaron en Subaru con una intensidad feroz que lo hizo, instintivamente, arroparse mejor con la manta. Su piel blanca como el alabastro parecía resplandecer bajo la luz matutina que se filtraba en la habitación. Vestía una elegante túnica, a medio camino entre uniforme y atuendo ceremonial, cuya tela, rica y con intrincados detalles, la denotaba como una persona de gran importancia. Su estatura era promedio, pero su imponente presencia llenaba la habitación como si fuera el doble de alta. Por un instante, su mirada lo taladró, su expresión indescifrable. Pero al ver a Subaru, su cabello revuelto, su rostro sorprendido, su pequeño cuerpo envuelto en mantas, su semblante fiero se suavizó. La agudeza de sus ojos se transformó en algo más cálido, más tierno. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios y sus hombros se relajaron un poco. Ah, dijo con voz firme pero teñida de curiosidad. Así que este es el niño del que he estado oyendo hablar.
Subaru parpadeó de nuevo, abriendo y cerrando la boca mientras intentaba articular una respuesta coherente. ¿Quién? Antes de que pudiera terminar, el Dr. Ginny irrumpió en la habitación que estaba detrás de ella, con el monóculo torcido y el bastón apretado en la mano. Lady Azelia. Ladró, con el rostro enrojecido por la frustración. Debo insistir. Esto es sumamente impropio. No puede irrumpir en la habitación de un chico sin avisar. Lady Azelia giró levemente la cabeza y dirigió una mirada serena al doctor. Lo siento, Dr. Ginny, pero lleva semanas sin responder a mis cartas, dijo con tono firme pero cortés. No me ha dejado otra opción. Ginny balbuceó, claramente sorprendido por su franqueza, antes de recomponerse. Eso no justifica este tipo de intrusión. Ignorándolo, Lady Azelia entró en la habitación, centrando de nuevo su atención en Subaru. «Eres tú a quien llaman Natsuki Subaru, ¿verdad?», preguntó, suavizando la voz al dirigirse a él directamente. Subaru asintió con vacilación, aferrándose con más fuerza a la manta. «Ese sí. Ese soy yo». Su sonrisa se volvió un poco más cálida, y se agachó ligeramente para quedar a su altura. «He oído hablar mucho de ti. De tus habilidades, de tu potencial y de las inusuales circunstancias de tu llegada». Subaru ladeó la cabeza, confundido y aún algo receloso. Gracias». Ginny carraspeó ruidosamente, golpeando el suelo con su bastón. «Señora Azelia, si desea hablar de algo relacionado con el muchacho, debería hacerlo con el debido decoro. No, irrumpiendo en su habitación como una bárbara». Azelia se puso de pie y se giró hacia Ginny con una ceja alzada. «Muy bien», dijo con frialdad. «¿Trasladamos esta conversación a un lugar más apropiado?» «Por fin una sugerencia razonable», murmuró Ginny, ajustándose el monóculo y señalando la puerta. «Subaru, vístete y acompáñanos al salón. Parece que tenemos mucho de qué hablar». Subaru los vio marcharse, con la cabeza dando vueltas mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. «¿Quién es esta mujer? ¿Y qué quiere de mí?», suspiró, frotándose las sienes. «Supongo que no me queda más remedio que averiguarlo». Apartando las mantas, se vistió a toda prisa, preparándose ya para el extraño giro que pudiera dar su día. Subaru entró arrastrando los pies en el salón, ajustándose torpemente el uniforme de Guztecan, demasiado grande, que le habían obligado a ponerse. La tela era rígida y excesivamente formal, con un cuello alto que le apretaba y mangas un poco largas. Para colmo, lucía un escudo bordado en el pecho, un símbolo de algo que Subaru desconocía por completo, que no hacía más que aumentar su ridículo sentimiento. Al entrar, echó un vistazo a los adultos. El Dr. Ginny, sentado con el bastón apoyado en la pierna, parecía visiblemente molesto, murmurando algo entre dientes mientras su monóculo brillaba con la luz de la mañana. Frente a él se encontraba Lady Azelia, o Irene, como Subaru pronto descubriría, con su habitual aire de calma e indiferencia. Estaba reclinada en su silla, completamente ajena a las quejas del doctor. Cuando Subaru se acercó, se giró para mirarlo y su expresión se suavizó de nuevo en una cálida sonrisa. Subaru se sonrojó mientras tiraba del dobladillo de su uniforme. Buenos días», murmuró, claramente cohibido. La sonrisa de Irene se ensanchó ligeramente, y sus ojos azul claro brillaron con diversión. «Buenos días, Subaru. Ese uniforme te sienta bien». Subaru hizo una mueca, sintiéndose cada vez más avergonzado. «Me siento como si llevara una carpa de circo puesta». El doctor se burló, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Tonterías. Esa es la vestimenta típica de los jóvenes de Guzteca. Completamente respetable». «Absolutamente ridículo», murmuró Subaru entre dientes mientras tomaba el asiento más cercano, el más alejado de los dos adultos. Se dejó caer en la silla, con los brazos cruzados, y su mirada escéptica iba de uno a otro. El Dr. Ginny se aclaró la garganta, intentando claramente desviar la conversación del atuendo de Subaru. «Ahora bien, Lady Azelia, como decía». Irene, interrumpió con suavidad, ladeando ligeramente la cabeza. «Prefiero que me llamen Irene. Al menos él». Señaló levemente a Subaru con un tono desenfadado. «No hace falta tanta formalidad, ¿no crees?». Ginny se indignó ante la sugerencia, pero antes de que pudiera replicar, Subaru parpadeó y se señaló a sí mismo. «¿Te refieres a mí? ¿Quieres que te llame Irene?». Ella asintió con la cabeza, sin que su sonrisa flaqueara. «Así es». Subaru ladeó la cabeza, cada vez más escéptico. «¿Por qué?». «Porque es mi nombre», dijo sencillamente, como si fuera lo más obvio del mundo. Subaru miró a la doctora Ginny, cuya expresión oscilaba entre la incredulidad y una aceptación a regañadientes.
Esto huele a trampa, murmuró Subaru para sí mismo, reclinándose con cautela en su silla. Basta de rodeos, dijo Irene, con un tono ligeramente más curioso mientras se inclinaba hacia adelante. La doctora Ginny me ha hablado de tu singular habilidad. ¿Te importaría demostrármela? Subaru se puso tenso, sintiendo un vuelco en el estómago al comprender a qué se refería. ¿Te refieres a lo del espíritu? Irene asintió, juntando las manos sobre el regazo. Sí. Me gustaría verlo. Subaru vaciló, mirando alternativamente a ella y al médico. ¿De verdad tengo que hacerlo? Es un poco vergonzoso. El doctor Ginny se enderezó en su silla, con el rostro repentinamente serio. Sí, muchacho. Debes hacerlo. Ahora mismo, manos a la obra. Subaru gimió, dejando caer la cabeza hacia adelante. Bien a regañadientes, se puso de pie y se dirigió al centro de la habitación bajo las miradas expectantes de los dos adultos. Estiró los brazos, se agachó ligeramente y juntó las manos en la ridícula postura que el doctor le había inculcado. Se aclaró la garganta con torpeza antes de gritar: «Espíritus, vengan». Irene parpadeó y luego soltó una carcajada, cuya risa ligera y melodiosa llenó la habitación. «¡Ay, Dios mío!», dijo, tapándose la boca con la mano. ¿Por qué tenías que poner esa pose? Subaru se quedó paralizado, con el rostro enrojecido. Espera, ¿quieres decir que no tenía que hacer esto? Irene negó con la cabeza, y su risa se convirtió en una sonrisa divertida. Por supuesto que no, niña. Solo tienes que llamarlos. Subaru se giró hacia la doctora Ginny, con una expresión que se transformó en una mirada de irritación. Me mentiste. Ginny se ajustó el monóculo, fingiendo inocencia. No es una mentira. Es un método. Uno que yo, como vuestro instructor, consideré necesario. Me hiciste quedar como un estúpido. Replicó Subaru, alzando la voz. Es parte del entrenamiento. Gritó Ginny, con la cara roja. Subaru suspiró dramáticamente, cubriéndose el rostro con las manos. Este lugar es una locura. Irene soltó una risita, observando la escena con clara diversión. Vamos, Subaru. Invoca a los espíritus como es debido esta vez. Te prometo que no hace falta posar. Subaru, que seguía refunfuñando entre dientes, se enderezó, murmuró un rápido: «Espíritus, vengan», y casi al instante, aparecieron a su alrededor unas cuantas esferas brillantes, cuya tenue luz danzaba en el aire. La sonrisa de Irene se volvió sincera, sus ojos brillaban de interés. «Fascinante, eres realmente alguien especial». Subaru se cruzó de brazos, sin dejar de fulminar con la mirada al doctor. Sí, bueno, ser especial no significa que tengas derecho a humillarme. El doctor Ginny hizo un gesto de desdén con la mano, aunque una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Oh, deja de quejarte, muchacho. Estás aprendiendo. Subaru resopló y se dejó caer en su silla. Aprendiendo, pensó con amargura, y al parecer pareciendo un idiota mientras lo hacía. Irene cruzó las piernas con elegancia, reclinándose en su silla mientras observaba pensativa a Subaru. «Sabes», comenzó con voz pausada pero cálida, «me gustaría tomar a Subaru bajo mi tutela. Con la guía adecuada y los recursos disponibles en Glacia, creo que podría prosperar». El monóculo del doctor Ginny casi se le cae del ojo cuando giró la cabeza bruscamente hacia ella. «De ninguna manera». Ladró, golpeando el suelo con su bastón para enfatizar. «He dedicado mi vida a formar niños para que se conviertan en usuarios de las artes espirituales. Cientos de ellos. Fui profesor en la Academia de Artes Espirituales, para que lo sepas». Subaru miró alternativamente a los dos adultos, con los ojos muy abiertos por la confusión. «Un momento, cientos. ¿Qué clase de fábrica dirigen?», murmuró entre dientes, pero su comentario se perdió entre la creciente tensión entre Ginny e Irene. Irene no se inmutó ante el arrebato del doctor. En cambio, frunció ligeramente el ceño, inclinando la cabeza mientras sus penetrantes ojos azules lo escrutaban. «Y sin embargo», dijo con calma, «aún recuerdo cómo le daba clase a mi hermana. Si no me falla la memoria, tenía algunas quejas». Ginny se puso rígido, adoptando una postura tiesa mientras resoplaba indignado. «Tu hermana», replicó, alzando la voz, «fue una de mis mejores alumnas. Y su éxito es prueba fehaciente de mis métodos de enseñanza». «¿En serio?», preguntó Irene con frialdad, con un tono que denotaba una sutil diversión. «Porque parecía recordar que estabas más interesado en lanzar libros a los alumnos que en enseñarles de verdad». Ginny farfulló, agitando su bastón dramáticamente. «Pura tontería. Mis métodos han demostrado su eficacia con el paso del tiempo.
Subaru se inclinó ligeramente hacia adelante, con la curiosidad a flor de piel. Espera, ¿tú le diste clases a su hermana? Entonces, ¿eso significa que ella también es usuaria de artes espirituales? Irene asintió, esbozando una pequeña sonrisa de orgullo. Lo es. De hecho, es bastante hábil. Aunque, te aseguro, su talento proviene de su propio esfuerzo, no de las técnicas obsoletas de este hombre. El rostro de Ginny se puso rojo mientras él la señalaba acusadoramente. ¿Y qué sabrá usted de enseñanza, Lady Azelia? ¿Cree que puede ofrecer algo más que un simple y endeble apartamento en Glacia? ¿Cómo piensa mantener siquiera al muchacho? Irene se sonrojó y cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. «Qué descortés, doctora Ginny», espetó, perdiendo un poco la compostura. Y totalmente injustificado. Ginny se encogió de hombros, claramente imperturbable. La verdad suele ser así, querida. Los dos se miraron fijamente en un tenso enfrentamiento, y Subaru se sentó incómodo entre ellos, sin saber si intervenir o escabullirse silenciosamente de la habitación. Pero antes de que pudiera decidirse, Ginny suspiró y se ajustó el monóculo. Dicho esto, murmuró a regañadientes, quizá te convendría más ser instructor deportivo del chico. Oglas sabe que no tengo paciencia para ese tipo de frivolidades. Irene resopló, entrecerrando los ojos. ¿Instructora de deportes? Lo haces sonar como un retroceso. Ginny hizo un gesto de desdén con la mano. Llámalo como quieras. El chico necesita entrenamiento físico, y tú estás mucho más capacitado para eso que yo. El rostro de Subaru se iluminó al oír la palabra deportes, y su entusiasmo infantil afloró. ¿Deportes? ¿Como correr y esas cosas? Suena genial. Exclamó, dando pequeños saltos en su silla. Irene arqueó una ceja, mirando a Subaru. ¿Te emociona eso? Claro. Exclamó Subaru con una sonrisa. Cualquier cosa es mejor que estar sentado con un montón de libros. Juguemos a algo o algo así. Ginny gimió, frotándose las sienes. Que los espíritus me protejan. A este paso te convertirás en una bestia. Pero Irene sonrió con picardía, con un brillo travieso en los ojos. Bueno, Subaru, quizá podamos organizar algo. Al menos, podría servir para canalizar tu energía. Subaru sonrió radiante, imaginando ya qué tipo de juegos o desafíos podrían probar. Por una vez, parecía que su extraña nueva vida en Gusteco podría incluir algo divertido. Pasaron los días y Subaru se fue adaptando, aunque a regañadientes, al extraño ritmo de su vida en Gusteco. Sus mañanas transcurrían entre lecciones y pruebas extenuantes bajo la mirada implacable del Dr. Ginny, cuya voz atronadora lo llevaba constantemente al límite. Subaru suspiraba internamente cada vez que el doctor le imponía otra prueba esencial de resistencia, intelecto o concentración. Una tarde, mientras yacía en la cama mirando al techo, Subaru reflexionó sobre todo. El médico no me da tregua, murmuró para sí mismo. Cada día es algo nuevo. Pruebas, libros, posturas raras para invocar espíritus, ya ni sé si se inventa la mitad de todo esto o si simplemente soy un desastre. Suspiró, pensando en los demás a su alrededor. Y Lublique, ese tipo es único. No sé qué le pasa, pero seguro que es un caballero o algo así. Por cómo camina, por cómo habla, tiene un aire noble. Pero casi nunca está por aquí, así que quién sabe qué estará haciendo en realidad. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Subaru al pensar en otra persona. Pero Irene, ella es diferente. Es una de mis visitantes favoritas, la verdad. Mucho mejor que el médico. En los días siguientes, Subaru e Irene pasaron más tiempo juntos, y las visitas de ella se convirtieron en un momento especial en medio de su ajetreada agenda. Jugaron a todo tipo de juegos, tanto dentro como fuera de casa, y la risa de Subaru se convirtió en un sonido habitual en la casa. Por lo demás sería. Una tarde, los dos estaban afuera, bien abrigados contra el frío, construyendo juntos un castillo de nieve. Subaru, concentrado, moldeaba una pared irregular con sus manos enguantadas, sacando la lengua. Este va a ser el castillo más impresionante del mundo, declaró Subaru, dando un paso atrás para admirar su obra. Irene se agachó a su lado, alisando un borde irregular de nieve. Sin duda es peculiar, dijo con una sonrisa burlona. ¿Estás seguro de que esta parte no se va a derrumbar? Subaru frunció el ceño y se cruzó de brazos. Oye, no lo arruines. Es un castillo de ensueño, ¿de acuerdo? Sueños y mala arquitectura, bromeó Irene, riendo suavemente mientras Subaru la fulminaba con la mirada de forma exagerada. Otra noche, los dos estaban sentados dentro, con un juego de mesa de madera extendido entre ellos. Subaru movió una ficha, sonriendo con suficiencia. Te tengo.
Eso es una victoria para mí. Irene arqueó una ceja, mirando el tablero. ¿Ganar? Subaru, eso ni siquiera fue una jugada legal. ¿Qué? Exclamó Subaru, inclinándose hacia adelante para inspeccionar la placa. Pero está perfectamente. Mira, solo está un poco inclinada. La diagonal no está permitida en este juego, dijo Irene con fingida seriedad, apoyando la barbilla en la mano. ¿Acaso te estás inventando las reglas sobre la marcha? Subaru resopló y se dejó caer en su silla. Vale, de acuerdo. Digamos que es un empate. Irene rió, negando con la cabeza. Eres imposible. También hubo momentos más tranquilos. Una noche, Subaru estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo mientras Irene se apoyaba en una silla cercana, sosteniendo un libro de cuentos muy usado. Su suave voz transmitía las palabras, pintando imágenes vívidas en la mente de Subaru mientras leía en voz alta. Y así, el valiente caballero se aventuró en el páramo helado, con su espada brillando a la luz de la luna, leyó, capturando con su tono la magia de la historia. Los ojos de Subaru brillaron mientras escuchaba. Ese caballero se parece mucho a Lublick, dijo de repente, sonriendo. ¿Crees que vive aventuras como esa? Irene soltó una risita y cerró el libro un instante. Puede ser. Pero creo que la espada de Lublick es su ingenio, no una hoja. Subaru ladeó la cabeza. ¿Quieres decir que mata a la gente con sus palabras? Irene rió, y su voz ligera y melodiosa llenó la habitación. Algo así. A pesar de todo, Subaru empezó a desear cada vez más las visitas de Irene. Ella aportaba calidez y alegría a su vida, por lo demás rígida, y su presencia le recordaba que no todo en Gusteco tenía que ser cuestión de pruebas y desafíos. A su manera, le estaba enseñando algo tan valioso como las lecciones de Ginny. A reír, a soñar y a volver a ser niño. Para Natsuki Subaru, la vida se había convertido en una rutina extraña pero familiar. Los días transcurrían entre lecciones y entrenamientos extenuantes bajo la implacable tutela de la doctora Ginny, con breves momentos de respiro gracias a las visitas de Irene. De vez en cuando, se aventuraban a Glacia, la gélida capital que aún fascinaba a Subaru, aunque estos viajes eran poco frecuentes. Como mucho, una vez cada 2 semanas. A pesar de los días ajetreados, Subaru a menudo se encontraba pensando en sus padres. Los extrañaba profundamente. Sus rostros se volvían borrosos en su mente con el paso del tiempo. Era extraño y un poco aterrador lo fácil que le resultaba perder la noción del tiempo en este mundo. Pasaron los meses y Subaru creció tan fuerte como podía ser un niño de 8 años. Tras innumerables lecciones, había aprendido los fundamentos de la magia. Los conjuros básicos como él, Al y sus respectivos significados. Pero la magia seguía siendo tentadoramente inalcanzable, una habilidad que aún no había logrado dominar. Solo había visto al Dr. Ginny y a Irene usar la magia brevemente, en fugaces instantes. El doctor había conjurado agua y viento para demostraciones, con hechizos precisos y calculados. Irene, por otro lado, había invocado traviesamente bolas de nieve durante uno de sus enfrentamientos, lanzándoselas a Subaru sin piedad en un juego injusto pero hilarante. Subaru había soñado con el día en que finalmente podría lanzar un hechizo él mismo, y cuando el doctor lo convocó una fría mañana, supo que el momento había llegado. El doctor Ginny le indicó a Subaru que se sentara a la mesa, con un tono inusualmente serio. Muchacho, comenzó, ajustándose el monóculo, ha llegado el momento de poner a prueba tu aptitud mágica. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par y se puso de pie de un salto, emocionado. ¿En serio? Por fin me vas a enseñar magia de verdad. El doctor levantó la mano para tranquilizarlo. Primero siéntese y deje de saltar como un conejo. Subaru se dejó caer de nuevo en su silla a regañadientes, prácticamente vibrando de energía. ¿Y bien, qué tipo de magia voy a aprender? ¿Fuego? ¿Rayos? Por favor, dime que es algo genial. Ginny soltó una risita, claramente divertida por el entusiasmo de Subaru. No lo sabremos hasta que pongamos a prueba tu afinidad. La sonrisa de Subaru se desvaneció ligeramente. ¿Afinidad? Sí, dijo el doctor, inclinándose hacia adelante. Tu afinidad determina con qué elemento te alineas naturalmente. Fuego, agua, tierra o viento. Es la base de la magia para un practicante de artes espirituales. Sin conocer tu afinidad, estarías lanzando hechizos a ciegas, y eso es una receta para el desastre. Subaru asintió rápidamente. Ya conocía los fundamentos de las afinidades gracias a sus estudios. Cada usuario de magia tenía un elemento dominante, aquel que podía controlar con mayor eficacia. Su mente bullía de posibilidades, y juntó las manos, rezando en silencio. Por favor, que sea fuego.
Por favor, que sea fuego. El Dr. Ginny se aclaró la garganta, sacando a Subaru de sus pensamientos. He coordinado con un experto en artes espirituales para que venga a realizar la prueba. Llegará en breve. Subaru se quedó paralizado, parpadeando. Espere, ¿no lo va a hacer? El doctor sonrió con sorna, reclinándose en su silla. No, muchacho. Podría hacerlo, pero prefiero delegar esas tareas. Además, siempre es bueno que conozcas a otros profesionales del oficio. Subaru gimió, dejándose caer en su silla. Es que eres un vago. Ginny ignoró el comentario. Su monóculo brilló mientras permanecía de pie. Ve a prepararte, muchacho. Si estás tan excitable ahora, tendrás que concentrarte cuando llegue el momento. Subaru resopló, pero no pudo contener su creciente emoción. Mientras corría para prepararse, sus pensamientos se arremolinaban entre las posibilidades. ¿Y si de verdad puedo usar magia de fuego? Sería genial. Apretó los puños con determinación. Ha llegado el momento, susurró para sí mismo. El momento en que me convierto en alguien increíble. En cuanto llegó la usuaria de artes espirituales, a Subaru le sorprendió su timidez. Era una joven, con el cabello verde claro cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Vestía un uniforme blanco impoluto que contrastaba con sus mejillas sonrojadas mientras esperaba con vacilación en la puerta, aferrándose nerviosamente a los puños de las mangas. Detrás de ella, Irene caminaba con aire despreocupado, con una presencia tan imponente y natural como siempre. La chica de pelo verde asomó la cabeza por la puerta abierta, con voz suave e insegura. ¿No deberíamos esperar a que el anfitrión nos salude formalmente? Irene puso los ojos en blanco, con un tono juguetón pero impaciente. No seas tonta, Belle. Con un movimiento rápido, le dio una palmada en el trasero a la tímida niña, empujándola hacia la puerta. Entra ya. Belle entró tambaleándose en la casa, con las mejillas ardiendo mientras miraba a Irene con una mezcla de vergüenza e indignación. Irene. Protestó en voz baja. Dentro, Subaru ya contemplaba con admiración a la chica de cabello verde. Había algo de otro mundo en ella, como si su presencia irradiara una magia silenciosa propia. Pero entonces vio a Irene, y sus pensamientos cambiaron al instante. Irene. Gritó Subaru, lanzándose a interceptarla. Malvoart. Tú y yo. He estado practicando, y esta vez no tienes ninguna oportunidad. Irene soltó una risita, claramente divertida por su entusiasmo. Aunque me encantaría aplastarte de nuevo, Subaru, tienes asuntos más importantes que atender. Señaló a Belle, que permanecía de pie, incómoda, cerca de la entrada, con las manos inquietas por el nerviosismo. Subaru parpadeó, ladeando la cabeza. ¿Eh? ¿Quién es este? Belle hizo una reverencia cortés, con voz suave pero firme. Me llamo Belle. Me especializo en artes espirituales y he venido a ayudarte a determinar tu afinidad mágica. Es un placer conocerte, Natsuki Subaru. Subaru se irguió, con una sonrisa traviesa en el rostro. Ah, así que habéis oído hablar de mí. Soy Subaru, la futura leyenda de Gusteko. Belle parpadeó y luego sonrió levemente. Eres una persona muy vivaz, ¿verdad? Irene sonrió con sorna cuando el doctor entró en la habitación, murmurando algo sobre la excesiva confianza de Subaru. El grupo se dirigió a la sala de espera, donde tomaron asiento. Belle se paró frente a Subaru, con una expresión tranquila y concentrada a pesar de su timidez anterior. Ahora, Subaru, dijo Belle en voz baja, necesito colocar mi mano sobre tu pecho para evaluar tu afinidad. Por favor, intenta quedarte quieto. Subaru asintió, su sonrisa desvaneciéndose un poco mientras respiraba hondo. Belle extendió la mano, posándola suavemente sobre su pecho. Su tacto era ligero, casi etéreo, y la habitación quedó en silencio. Un tenue resplandor rodeaba su mano mientras cerraba los ojos, concentrándose profundamente. Los segundos se alargaron hasta convertirse en lo que parecieron minutos antes de que Belle abriera los ojos y sonriera dulcemente. Tu afinidad es Yin, anunció. Hubo una larga pausa mientras todos asimilaban sus palabras. Irene se recostó en su silla, cruzando los brazos pensativa. Yin, murmuró. Esa es rara. Subaru, sin embargo, estaba visiblemente desanimado. Sus hombros se desplomaron mientras dejaba escapar un suspiro dramático. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Sin fuego? ¿Sin relámpagos? ¿Solo Yin? Belle parpadeó, su timidez la hacía dudar en responder, pero finalmente dijo. La magia Yin es magia de sombras. ¿Sombras? Gimió Subaru, dejándose caer en su asiento. No me lo puedo creer. ¿Qué se supone que haga con las sombras? ¿Asustar a la gente por la noche?
La expresión de Bell se suavizó y se acercó, con voz suave pero firme. No ha terminado para ti, Subaru. Puede que tu afinidad natural sea el yin, pero con tu profunda conexión con los espíritus, no estás limitado a un solo tipo de magia. Subaru se animó un poco, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Bell sonrió, y su confianza fue creciendo a medida que continuaba. Con tu afinidad por los espíritus, tienes el potencial de formar contratos con una variedad de ellos. A través de esos contratos, podrás usar otros tipos de magia. Fuego, agua, viento, tierra. Cualquier cosa que los espíritus con los que te vincules puedan proporcionarte. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par, su decepción transformándose en una cautelosa esperanza. Así que, ¿todavía puedo usar el fuego? Bell asintió. Si encuentras el espíritu adecuado con el que pactar, sí. Subaru se enderezó, y un destello de emoción volvió a sus ojos. Muy bien. Es hora de empezar a recolectar espíritus. Irene soltó una risita suave, inclinándose para despeinar a Subaru. Siempre apuntando alto, ¿verdad? Por supuesto. Subaru sonrió, recuperando la confianza. ¿De qué sirve ser genial si no te esfuerzas al máximo? El Dr. Ginny suspiró, frotándose las sienes. Que los espíritus nos protejan, murmuró. Este chico me va a matar. La mano de Bell aún descansaba sobre el pecho de Subaru cuando su actitud cambió por completo. Su expresión tranquila se desvaneció, y sus ojos verde claro se abrieron desmesuradamente, reflejando una visible sorpresa. Sus labios se entreabrieron y su mano tembló levemente mientras el tenue resplandor a su alrededor parpadeaba erráticamente. ¿Bell? Preguntó Irene con tono preocupado. ¿Estás bien? Bell no respondió de inmediato. Su respiración se entrecortó y sus palabras salieron entrecortadas y fragmentadas. Es imposible. No puede ser. Todos se quedaron helados. Sus palabras resonaron en la habitación como un cuchillo. El rostro del Dr. Ginny se contrajo en una mueca de irritación mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, golpeando el suelo con su bastón. Por el amor de Dios, muchacha, deja de tartamudear y dilo ya. ¿De qué estás hablando? Bell tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en Subaru como si estuviera viendo algo inimaginable. Este chico, susurró con voz temblorosa, él tiene la protección divina del Rey Espíritu. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Irene parpadeó, perdiendo la compostura por primera vez mientras se enderezaba. ¿El Rey Espíritu? Repitió con voz incrédula. ¿Estás seguro? El monóculo del Dr. Ginny casi se le cae de la cara mientras su expresión se transformaba en una mezcla de confusión e intriga. ¿Protección divina? ¿De ese Rey Espíritu? ¿Del único Rey Espíritu? Incluso Subaru, que hacía apenas unos instantes estaba relajado y despreocupado, se sorprendió. Miró alternativamente a Bell, Irene y al médico, frunciendo el ceño. ¿Eso es bueno? La mano de Bell finalmente se apartó de su pecho, y ella retrocedió un paso tembloroso, con el rostro pálido. ¿Bien? Repitió, con la voz aún temblorosa. Ese es más que bueno. Es insólito. La protección divina del Rey Espiritual, esa es la bendición más rara y poderosa que un usuario de artes espirituales podría poseer. ¿Significa que tú eres? Su voz se apagó, como si las implicaciones fueran demasiado grandiosas para expresarlas con palabras. Subaru ladeó la cabeza, aún confundido. ¿Y qué hace? ¿Puedo invocar espíritus superpoderosos o algo así? Irene se recostó en su silla, con los brazos cruzados, mientras reflexionaba sobre la revelación. Se dice que la protección divina del Rey Espiritual, dijo pensativa, otorga a quien la porta una conexión sin parangón con los espíritus. Es más que invocar espíritus poderosos. Es como si los espíritus mismos se sintieran atraídos hacia ti, dispuestos a ayudarte de maneras que ningún practicante común de artes espirituales podría lograr. El Dr. Ginny, a pesar de su habitual semblante hosco, parecía genuinamente asombrado. Se frotó la barbilla, su monóculo brillando, mientras murmuraba para sí mismo. Y pensar en este muchacho, pensar que una bendición tan excepcional se manifestaría. Subaru se rascó la nuca, aún sin saber cómo reaccionar. Entonces, ¿eso significa que sí es algo bueno? Bell por fin encontró las palabras y asintió con vacilación. Sí, es algo muy bueno. Es extraordinario. Pero su voz volvió a flaquear, y un destello de preocupación cruzó su rostro. También significa. ¿Qué? Preguntó Subaru, inclinándose hacia adelante. ¿Qué significa? Bell vaciló, mirando nerviosamente a Irene y al doctor antes de continuar. Significa que vuestra existencia podría no ser ordinaria.
Hay una razón por la que Odlagna os ha bendecido, y podría conllevar expectativas o peligros. La emoción de Subaru se atenuó ligeramente, reemplazada por una punzada de inquietud. ¿Peligros? Repitió, con la voz más baja. Irene se inclinó y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a Subaru. No dejes que te asuste demasiado, Subaru. Solo significa que eres especial. Y creo que ya te has dado cuenta de eso. Subaru esbozó una leve sonrisa, aunque su mente daba vueltas. ¿Especial, eh? Pensó, con la mirada perdida en sus manos. Supongo que siempre quise ser especial. ¿Pero qué significa esto realmente para mí? La sala quedó sumida en un silencio incómodo. El peso de la revelación los envolvía a todos como una intensa nevada. Por primera vez, incluso el doctor Guinea pareció dudar, y su lengua, generalmente incisiva, se quedó momentáneamente callada. La voz de Bell rompió el tenso silencio, tímida pero insistente. Nosotros deberíamos informar de esto a la capital, dijo, aferrándose nerviosamente a las mangas. Algo tan importante mantenerlo en secreto podría considerarse traición. Subaru parpadeó, sobresaltado. Traición. Repitió, enderezándose. Espera, un momento. Antes de que pudiera terminar, Irene y el doctor Guinea interrumpieron simultáneamente. Absolutamente no. Gritaron al unísono, con voces agudas y definitivas. Subaru parpadeó de nuevo, más confundido que nunca. Esperen, ¿ustedes dos están de acuerdo en algo? Eso sí que es nuevo. Bell parecía igualmente desconcertada, sus grandes ojos verdes mirando alternativamente a ambos. ¿Pero por qué no? ¿Acaso no es precisamente esto algo que la capital debería saber? Es decir, la protección divina del rey espíritu es algo insólito. Irene se cruzó de brazos con fuerza sobre el pecho, con una expresión inusualmente seria. ¿Por qué no es seguro?, dijo con firmeza. Si la capital se entera de Subaru, sobre todo el rey sagrado Sugona, su voz se apagó y desvió la mirada, apretando la mandíbula. ¿Quién sabe lo que podría hacer? Bell ladeó la cabeza, confundida. ¿Pero por qué? Subaru no representa una amenaza para nadie. Solo es un niño. Ese es precisamente el problema, murmuró Irene, reclinándose en su silla. Ahora es un niño, pero para el rey santo, sería un potencial aspirante al trono. La protección divina del rey espiritual no solo es rara, sino simbólica. Tiene gran peso, sobre todo en un lugar como Gusteco, donde las artes espirituales están tan ligadas al poder y al liderazgo. El doctor Guinea se ajustó el monóculo con expresión sombría. Si la capital se entera, verán a Subaru como una amenaza para la estabilidad del reino. Y conociendo a Sugona, su respuesta sería rápida e implacable. Un chico con semejante don no se le permitiría vivir en libertad. Subaru palideció, sintiendo una opresión en el pecho. ¿Estás diciendo que intentarían matarme? Irene vaciló, y su mirada se suavizó al volverse hacia él. Es posible. No por algo que hayas hecho, sino por lo que representas. A sus ojos, serías demasiado peligroso como para ignorarte. Bell se mordió el labio, nerviosa e inquieta. Pero Irene, eres miembro de la Santa Iglesia de Odglas. Tienes la obligación de denunciar algo así, ¿no? Irene se estremeció levemente al recordarlo, apretando con fuerza el reposabrazos de su silla. Por un instante, su compostura, antes segura de sí misma, flaqueó. Lo sé, admitió en voz baja. Pero no puedo dejar que el país se entere de Subaru, no en estas circunstancias. Bell parpadeó, sorprendida por su inusual vacilación. ¿Por qué no? Irene exhaló lentamente, con la mirada perdida. Porque no importaría lo que dijera la iglesia, ni cuáles fueran las intenciones de Subaru. Para Sugona, cualquier cosa que pudiera desestabilizar su poder es una amenaza que debe ser eliminada. Ni siquiera le importaría que Subaru fuera un niño. Solo vería la protección divina y lo que significa. El doctor Guinea asintió con un gruñido, golpeando el suelo con su bastón. Por una vez, Irene tiene razón. Esto no es una cuestión de obligación, muchacha, es una cuestión de supervivencia. Si Glacia se entera de Subaru, su vida estará en peligro. Y eso es un hecho. Bell dejó caer los hombros y palideció. Yo, no me di cuenta de que era tan grave. Así es, dijo Irene con voz grave. Se volvió hacia Subaru, con una ternura inusual en sus ojos azul claro. Por ahora, te protegeremos. Nadie más tiene por qué saber de tu bendición, no hasta que averigüemos qué significa realmente y cómo mantenerte a salvo. Subaru asintió lentamente, con la mente a 1000 por hora. De acuerdo, dijo en voz baja, aunque su voz tembló. ¿Pero qué hago ahora? Ahora, dijo Irene, esbozando una leve sonrisa, sigue entrenando. Eres más fuerte de lo que crees, Subaru.
Y vas a necesitar esa fuerza para lo que te espera. El Dr. Guinea se ajustó el monóculo de nuevo. Su tono era firme pero no hostil. Y tú escucha a tus mayores, muchacho. Tienes mucho que aprender y no hay tiempo que perder. Subaru intentó devolver la sonrisa, aunque el peso de sus palabras le oprimía el corazón. ¿Una amenaza al trono? Pensó, sintiendo una opresión en el pecho. Yo no pedí esto, pero si mi vida está en juego, haré lo que sea necesario para sobrevivir.